¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. En la antigua Roma, los gladiadores usaban armaduras inspiradas en sus enemigos derrotados. Los gladiadores no solo luchaban por entretenimiento, sino que también representaban a los enemigos de Roma. Para hacer los combates más espectaculares, algunos de ellos vestían armaduras diseñadas para parecerse a guerreros derrotados en batalla, como los samnitas o los tracios. Era una forma de reforzar la propaganda romana, mostrando cómo sus enemigos caían una y otra vez en la arena. Pero no era solo un show. La vida de un gladiador era brutal, y solo los más fuertes sobrevivían. Y si de brutalidad hablamos, espera a conocer la extrema medida que los emperadores tomaban para evitar ser envenenados en sus propios banquetes. Los emperadores romanos tenían comidas de sacrificio para asegurarse de que su comida no estaba envenenada. Ser emperador de Roma no era solo lujo y poder, también era un trabajo de alto riesgo. El envenenamiento era una amenaza constante, por lo que algunos emperadores tenían catadores de comida conocidos como praegustatores, quienes probaban cada platillo antes de que el gobernante lo hiciera. Pero algunos iban más allá. Nerón y Claudio celebraban comidas de sacrificio, donde esclavos comían primero y esperaban a ver si sobrevivían. Si alguien caía muerto, bueno, el emperador pedía otro plato. Suena cruel, ¿no? Pero la paranoia de los gobernantes no era infundada, ya que muchos fueron efectivamente envenenados. Y si crees que esta práctica era extrema, espera a conocer lo que hacían los atletas en la antigua Grecia antes de competir. En la antigua Grecia, los atletas olímpicos competían completamente desnudos. Los antiguos griegos llevaban la frase mente sana en cuerpo sano al extremo. En los Juegos Olímpicos, los atletas competían completamente desnudos. ¿La razón? Creían que el cuerpo humano era una obra de arte y que la ropa obstaculizaba el rendimiento. Además, era una forma de demostrar disciplina y valentía. Incluso la palabra gimnasio proviene del griego gimnos, que significa desnudo. Pero no creas que cualquiera podía asistir, solo los ciudadanos griegos tenían permitido participar y ver los juegos. Ahora, si esto te parece inusual, espera a conocer a un filósofo que desafió todas las normas sociales de su época, viviendo en un barril. El filósofo Diógenes vivía en un barril y desafiaba las normas sociales de su tiempo. Diógenes de Sinope no era un filósofo común. Rechazaba las comodidades materiales y vivía en un barril, en plena Atenas, para demostrar que la felicidad no dependía de la riqueza. Se dice que caminaba en pleno día con una lámpara encendida, diciendo que buscaba un hombre honesto. Incluso cuando Alejandro Magno le ofreció cumplir cualquier deseo, Diógenes solo le pidió que se hiciera a un lado porque le tapaba el sol. Su descaro y forma de vida extrema lo convirtieron en una leyenda. Y hablando de figuras legendarias, ¿sabías que Alejandro Magno dejó su huella en más de 70 ciudades? Alejandro Magno fundó más de 70 ciudades con su nombre, pero solo Alejandría prosperó. Cuando Alejandro Magno conquistaba un territorio, no solo dejaba su ejército, también dejaba su nombre. Fundó más de 70 ciudades llamadas Alejandría, con la intención de extender la cultura griega. Sin embargo, la única que realmente prosperó fue la Alejandría de Egipto, famosa por su biblioteca y su faro, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero Alejandro no solo dejó su huella en la geografía, también lo hizo en la comida. Se dice que la idea del helado viene de su costumbre de mezclar nieve con miel y frutas. Ahora, si crees que sus costumbres eran raras, espera a saber qué servían los romanos en sus banquetes. En Roma, los banquetes de la élite incluían platos como flamencos y lenguas de pavo real. Comer en la antigua Roma no era solo alimentarse, era un espectáculo. Los romanos ricos organizaban banquetes extravagantes donde se servían platos como flamencos asados, lenguas de pavo real y hasta ratones rellenos de miel. No solo importaba el sabor, sino también la rareza del plato. En algunas fiestas, los esclavos traían manjares mientras los invitados se recostaban en sofás, comiendo sin parar, y cuando estaban demasiado llenos, usaban plumas para provocarse el vómito y seguir disfrutando. Excesivo, ¿verdad? Pero no solo la comida era extrema, también los tratamientos médicos en Roma eran bastante peculiares. Los legionarios romanos tenían médicos especializados en tratar heridas de flechas y espadas.
Ser soldado romano significaba estar preparado para todo, incluso para heridas graves en batalla. Por eso, cada legión contaba con médicos especializados en tratar cortes de espadas, flechas clavadas e incluso fracturas causadas por golpes de escudo. Se usaban hierbas, vinagre y hasta instrumentos quirúrgicos avanzados para su época. Algunos legionarios heridos incluso regresaban a combatir tras curaciones rápidas. Hoy en día, muchas técnicas médicas modernas, como el uso de torniquetes, tienen sus raíces en la medicina militar romana. Pero si crees que la guerra era difícil en Roma, imagina cómo era vivir en un castillo medieval. Los castillos medievales tenían letrinas que vertían directamente en los fosos para defensa. Vivir en un castillo medieval parecía algo digno de la realeza, pero en realidad no era tan glamuroso. Uno de los detalles más desagradables eran las letrinas, que en muchos casos estaban construidas sobre los fosos, dejando caer los desechos humanos directamente en el agua. Además de ser antihigiénico, también servía como una defensa contra invasores, quien querría nadar en eso. Pero la higiene no era el único problema en la Edad Media. Si necesitabas una cirugía dental, lo más probable es que te atendiera tu barbero. En la Europa medieval, los dentistas también eran barberos y realizaban cirugías básicas. Ir al dentista en la Edad Media era una pesadilla. Como la medicina aún estaba en desarrollo, los barberos no solo cortaban el cabello, sino que también sacaban dientes, hacían cirugías menores e incluso realizaban sangrías para equilibrar los humores del cuerpo. Sin anestesia y con herramientas rudimentarias, los pacientes solo podían rezar para que el procedimiento terminara rápido. Pero si crees que esto era doloroso, espera a conocer la peor epidemia de la historia, la peste negra. La peste negra mató a 1/3 de la población de Europa en solo 4 años. Entre 1347 y 1351, la peste negra arrasó Europa, matando a más de 25 millones de personas en solo 4 años. La enfermedad se propagaba rápidamente y nadie entendía cómo detenerla. Algunos culpaban a los gatos y los mataban, lo que solo empeoró el problema, ya que las ratas portadoras de pulgas infectadas se multiplicaron. Fue una de las pandemias más devastadoras de la historia, cambiando la sociedad para siempre. Pero no fue la única crisis que sacudió Europa. Años después, un rey obsesionado con el poder cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. El rey Enrique VIII ejecutó a 2 de sus esposas y creó su propia iglesia para divorciarse. Enrique VIII de Inglaterra no solo fue un rey poderoso, sino también uno de los más controversiales de la historia. Se casó 6 veces, y 2 de sus esposas terminaron decapitadas, Ana Bolena y Catalina Howard. Pero su historia más famosa es su ruptura con la Iglesia Católica. Desesperado por divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, Enrique pidió permiso al Papa, quien se negó. ¿La solución del rey? Crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, y autoproclamarse su líder supremo. Esta decisión no solo cambió la historia de Inglaterra, sino que desencadenó conflictos religiosos que durarían siglos. Y hablando de decisiones que impactaron el mundo, pocos saben que la Mona Lisa desapareció por 2 años en uno de los robos más insólitos de la historia. La Mona Lisa fue robada en 1911 y desapareció por 2 años antes de ser recuperada. El 21 de agosto de 1911, el Museo del Louvre amaneció con un vacío en sus paredes. La Mona Lisa había sido robada. Durante 2 años, la pintura más famosa del mundo estuvo en paradero desconocido y se sospechó de múltiples personas, incluido el mismísimo Pablo Picasso. Finalmente, se descubrió que el ladrón era un trabajador italiano del museo llamado Vincenzo Perugia, quien creía que la obra debía estar en Italia. La guardó en su departamento durante 2 años antes de intentar venderla en Florencia, donde fue capturado. Este robo no solo aumentó la fama de la Mona Lisa, sino que también convirtió a Perugia en una especie de héroe nacional para algunos italianos. Pero si crees que este fue un caso extraño de la historia del arte, espera a conocer cómo en la Edad Media los médicos usaban sanguijuelas para curar enfermedades. En la Edad Media, los médicos usaban sanguijuelas para curar enfermedades. Si ibas al médico en la Edad Media con fiebre o dolor de cabeza, la solución más común era poner sanguijuelas en tu piel. La teoría médica predominante en la época se basaba en los humores corporales, y se creía que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio en los fluidos del cuerpo.
Para corregirlo, los médicos usaban sanguijuelas o realizaban sangrías, extrayendo grandes cantidades de sangre de los pacientes. Lo más irónico es que, aunque muchas veces el tratamiento empeoraba la condición de la persona, esta práctica se mantuvo por siglos. De hecho, incluso en el siglo XIX se seguían utilizando en algunos hospitales. Afortunadamente, la medicina ha avanzado bastante desde entonces. Pero si hablamos de avances, pocos pueden igualar la visión de Leonardo da Vinci, quien diseñó máquinas voladoras siglos antes de que existieran los aviones. Leonardo da Vinci diseñó máquinas voladoras siglos antes de que existieran los aviones. Leonardo da Vinci no solo fue un gran pintor, sino también un inventor adelantado a su tiempo. Entre sus cuadernos de notas se encuentran bocetos de máquinas voladoras, helicópteros primitivos e incluso un paracaídas funcional, diseñados en el siglo XV. Sus ideas estaban inspiradas en el vuelo de los pájaros, y aunque no pudo construir ninguna de estas máquinas, muchos de sus principios fueron utilizados siglos después en la aviación moderna. Además, diseñó una especie de robot en forma de caballero mecánico y un tanque de guerra con cañones giratorios. ¿Te imaginas si alguien en su época hubiera construido uno de estos inventos? El curso de la historia podría haber sido muy diferente. Y hablando de cambios históricos, la venta de Luisiana a Estados Unidos, por parte de Napoleón, transformó el mapa de América del Norte para siempre. Napoleón vendió Luisiana a Estados Unidos en 1803 porque necesitaba dinero para sus guerras. En 1803, Napoleón Bonaparte tomó una decisión que cambiaría la historia de América. Vendió el territorio de Luisiana a Estados Unidos por $15 millones. En ese momento, el territorio abarcaba lo que hoy son 15 estados, desde Luisiana hasta Montana. Pero, ¿por qué Napoleón vendió un territorio tan grande por tan poco dinero? Porque necesitaba fondos para financiar sus guerras en Europa, y además, estaba perdiendo el control de sus colonias en América. El presidente estadounidense Thomas Jefferson no lo pensó dos veces y cerró el trato, duplicando casi instantáneamente el tamaño de Estados Unidos. Sin duda, fue una de las mejores compras de la historia. Pero no fue la única estrategia militar brillante de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, las palomas mensajeras se convirtieron en héroes inesperados del campo de batalla. En la Primera Guerra Mundial, las palomas mensajeras salvaron miles de vidas con información clave. Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, imaginamos soldados, trincheras y armas, pero pocos saben que algunas de las misiones más críticas fueron realizadas por palomas. Estas aves entrenadas llevaban mensajes entre las líneas enemigas cuando la comunicación por radio no era una opción. Uno de los casos más famosos es el de Cherami, una paloma del ejército estadounidense que, a pesar de ser herida por disparos, logró entregar un mensaje crucial que salvó la vida de 194 soldados atrapados tras las líneas enemigas. Como recompensa, recibió una medalla de honor y su cuerpo fue preservado en un museo. Pero el ingenio militar no termina ahí, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, una famosa compañía de refrescos tuvo que reinventarse para seguir operando en territorio enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola creó Fanta para seguir vendiendo en la Alemania nazi. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola tuvo un problema. Sus fábricas en Alemania no podían obtener los ingredientes necesarios para producir la bebida debido a las restricciones comerciales. ¿La solución? La compañía alemana de Coca-Cola inventó una nueva fórmula con los ingredientes disponibles en el país, como suero de leche y pulpa de frutas. Así nació Fanta, un refresco creado por necesidad que con el tiempo se convertiría en una de las bebidas más vendidas del mundo. Curiosamente, después de la guerra, Coca-Cola absorbió nuevamente la marca, y hoy pocos recuerdan su oscuro origen. Pero este no es el único cambio que surgió en tiempos de guerra. Durante la Revolución Francesa, incluso el calendario fue modificado para romper con el pasado monárquico. En la Revolución Francesa, se creó el calendario republicano con semanas de 10 días. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, los revolucionarios querían eliminar cualquier rastro del viejo régimen, incluyendo el calendario. Crearon el calendario republicano francés, que eliminaba la influencia religiosa y dividía el año en 12 meses de 30 días, cada uno con nombres inspirados en la naturaleza, como Brumario, mes de las nieblas, y Termidor, mes del calor. Además, la semana pasó de tener 7 días a 10,
con el objetivo de reducir el descanso religioso. Sin embargo, este cambio confundió a la población y fue tan impopular que Napoleón lo abolió en 1806, regresando al calendario gregoriano. Y hablando de estrategias inusuales, pocos saben que durante la Guerra Fría, Estados Unidos utilizó delfines entrenados para detectar minas submarinas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos entrenó delfines para detectar minas submarinas. Parece una historia sacada de una película de espías, pero es real. Durante la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos entrenó delfines para detectar minas submarinas y objetos peligrosos en el agua. Su capacidad de ecolocalización les permitía encontrar explosivos mejor que cualquier radar humano. Incluso se rumorea que algunos de estos delfines fueron entrenados para atacar buzos enemigos, aunque el gobierno nunca lo confirmó. El programa sigue activo hoy en día, con delfines y leones marinos en misiones secretas. Pero si hablamos de tácticas militares inusuales, la Segunda Guerra Mundial tuvo un engaño tan elaborado que hizo que Hitler moviera sus tropas a la ubicación equivocada. El Ejército Fantasma de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial engañó a los nazis con tanques inflables. La Operación Fortitude fue una de las mayores estrategias de engaño en la historia militar. Para confundir a los nazis antes del día D, los aliados crearon un ejército falso con tanques inflables, aviones de cartón y transmisiones de radio falsas. La idea era hacer creer a Hitler que la invasión ocurriría en Calais, no en Normandía. La artimaña funcionó tan bien que Hitler dejó miles de tropas estacionadas en el lugar equivocado, facilitando el éxito del desembarco aliado. Este tipo de estrategias no solo demostraban inteligencia militar, sino también la importancia del engaño en la guerra. Pero los aliados no fueron los únicos en usar tácticas psicológicas. En Vietnam, Estados Unidos empleó una estrategia aterradora basada en la superstición. La Operación Paul Revere en Vietnam usó ruidos de fantasmas para aterrorizar a soldados enemigos. En la Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses usaron una táctica psicológica muy particular. Reproducían ruidos espeluznantes y voces distorsionadas en la jungla para asustar a los soldados vietnamitas, quienes creían en espíritus de los muertos sin descanso. Esta operación, llamada Wandering Soul, alma errante, emitía sonidos que parecían ser lamentos de soldados caídos, buscando vengarse. La idea era quebrar la moral del enemigo usando sus propias creencias en lo sobrenatural. Aunque los efectos exactos de la táctica son debatidos, demuestra hasta qué punto la guerra no solo se lucha con armas, sino también con la mente. Y hablando de mentes estratégicas, pocas figuras históricas fueron tan astutas como la reina Victoria de Inglaterra, quien se convirtió en la primera monarca en ser fotografiada. La reina Victoria de Inglaterra fue la primera monarca en ser fotografiada. Hoy en día, es normal ver imágenes de reyes y presidentes en todos lados, pero en el siglo XIX, la fotografía era una novedad. La reina Victoria fue la primera monarca en el mundo en ser fotografiada, ayudando a cambiar la percepción de la realeza. Gracias a sus retratos, la monarquía británica logró acercarse más al pueblo, creando una imagen de familia real moderna y accesible. Su popularidad fue tan grande que, cuando murió en 1901, su funeral fue uno de los eventos más grandes de la historia de Inglaterra. Y si de líderes con una influencia duradera hablamos, Pedro II de Brasil fue una de las figuras más intelectuales del siglo XIX, hablando 9 idiomas y teniendo un telescopio en su palacio. Pedro II de Brasil hablaba 9 idiomas y tenía un telescopio en su palacio. Pedro II, el último emperador de Brasil, no solo fue un gobernante, sino un verdadero intelectual. Dominaba 9 idiomas, entre ellos griego y hebreo, y era un apasionado de la astronomía. Tanto así, que tenía un telescopio en su palacio para estudiar el cielo por las noches. Además, fue un gran defensor de la educación y la ciencia, apoyando la llegada del teléfono a Brasil tras conocer a Alexander Graham Bell. Su amor por el conocimiento lo convirtió en uno de los monarcas más respetados de su época. Sin embargo, su reinado terminó en el exilio tras un golpe de Estado en 1889. Y si de monarcas con historias impactantes hablamos, Iván el Terrible llevó su apodo al extremo cuando, en un ataque de ira, mató a su propio hijo. Iván el Terrible mató a su propio hijo en un ataque de ira. Iván IV, conocido como el Terrible, fue el primer zar de Rusia y una de las figuras más despiadadas de la historia. Gobernó con puño de hierro,
eliminando a sus enemigos con brutales purgas. Pero su acto más impactante ocurrió en 1581, cuando en un arrebato de ira golpeó a su propio hijo con un bastón, causándole la muerte. Se dice que tras darse cuenta de lo que había hecho, cayó en una profunda depresión. Su reinado dejó a Rusia sumida en el caos, con miles de muertos y una nobleza aterrorizada. Pero no todos los monarcas fueron tan brutales. Luis XIV de Francia, por ejemplo, gobernó con tanto esplendor que fue conocido como el Rey Sol, aunque tenía un hábito bastante cuestionable, rara vez se bañaba. Luis XIV, el Rey Sol, construyó Versalles, pero rara vez se bañaba. Luis XIV llevó el lujo y la extravagancia a otro nivel con la construcción del Palacio de Versalles, símbolo absoluto del poder real. Sin embargo, a pesar de su refinamiento, tenía una extraña relación con la higiene. En su época se creía que el agua transmitía enfermedades, por lo que Luis XIV apenas se bañaba, prefiriendo cambiarse de ropa varias veces al día para mantenerse limpio. Irónicamente, su corte estaba obsesionada con la moda y la etiqueta, pero los olores en Versalles no eran precisamente agradables. Su reinado marcó el auge de la monarquía absoluta en Francia, pero también sembró las semillas de la futura Revolución Francesa. Y si de líderes que transformaron naciones hablamos, Catalina la Grande modernizó Rusia, aunque su legado quedó opacado por rumores escandalosos. Catalina la Grande modernizó Rusia, pero fue víctima de rumores escandalosos. Catalina II de Rusia es considerada una de las monarcas más brillantes de la historia. Expulsó a su esposo del trono y gobernó con inteligencia, impulsando reformas educativas, culturales y militares que hicieron de Rusia una potencia. Sin embargo, su vida privada fue blanco de escándalos y rumores absurdos. Sus detractores la acusaban de tener demasiados amantes e incluso inventaron historias ridículas, como la de su supuesta muerte a causa de un caballo, lo cual es completamente falso. A pesar de las calumnias, su reinado dejó un impacto duradero en la historia rusa. Pero si hablamos de líderes que cambiaron el mundo, pocos igualan a Genghis Khan, cuyo linaje sigue presente en millones de personas. Genghis Khan tenía un imperio tan grande que su ADN está presente en millones de personas. Genghis Khan, el conquistador mongol, creó el imperio terrestre más grande de la historia, extendiéndose desde China hasta Europa del Este. Pero su legado no solo es territorial. Estudios genéticos han revelado que hasta 16 millones de hombres en la actualidad comparten su ADN, lo que sugiere que tuvo miles de descendientes. Su ejército fue temido por su brutalidad, pero también por su capacidad de adaptación, utilizando estrategias avanzadas de guerra psicológica. Su impacto fue tan grande que incluso se cree que su gobierno ayudó a establecer la base del comercio global. Pero si hablamos de avances, Galileo Galilei desafió a la Iglesia y casi pierde la vida por defender la verdad sobre el movimiento de la Tierra. Galileo fue juzgado por la Iglesia por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. En el siglo XVII, decir que la Tierra no era el centro del universo era una idea peligrosa. Galileo Galilei defendió la teoría heliocéntrica de Copérnico, demostrando con su telescopio que los planetas orbitaban alrededor del Sol. Sin embargo, esto iba en contra de las creencias de la Iglesia, que lo llevó a juicio en 1633 y lo obligó a retractarse para evitar la pena de muerte. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, pero sus descubrimientos sentaron las bases de la astronomía moderna. Hoy, Galileo es reconocido como uno de los científicos más importantes de la historia. Y si de genios incomprendidos hablamos, Nikola Tesla tuvo ideas revolucionarias que nunca llegaron a concretarse. Nikola Tesla diseñó un sistema de electricidad inalámbrica que nunca se completó. Nikola Tesla fue un visionario que imaginó un mundo donde la electricidad pudiera transmitirse sin cables. Su torre Wardenclyffe, construida a principios del siglo XX, tenía como objetivo proporcionar energía gratuita a todo el mundo. Sin embargo, el proyecto fue abandonado por falta de financiamiento, en parte porque los inversionistas no estaban interesados en un sistema de energía que no se pudiera cobrar. Tesla murió en la pobreza, aunque sus ideas siguen inspirando la tecnología moderna. Y si de inventos malentendidos hablamos, en el siglo XIX se creía que los tomates eran venenosos en Europa. En el siglo XIX, se creía que los tomates eran venenosos en Europa. Hoy en día, los tomates son esenciales en la gastronomía mundial, pero en el siglo XIX, en Europa, eran vistos con miedo.
Debido a su parecido con algunas plantas venenosas de la familia de las solanáceas, muchas personas creían que comer tomates podía ser mortal. El mito comenzó a desvanecerse cuando chefs y botánicos demostraron su seguridad y delicioso sabor, dando paso a platillos como la pizza y la pasta con salsa de tomate. Pero los miedos irracionales no son exclusivos de la comida. En la medicina, muchos avances se lograron de manera poco convencional, como el descubrimiento de la anestesia. La anestesia moderna se descubrió después de observar a jóvenes drogándose con éter. Antes de la anestesia, las cirugías eran una pesadilla, los pacientes permanecían despiertos y sentían cada corte. Todo cambió en el siglo XIX cuando los médicos notaron que algunos jóvenes en fiestas inhalaban óxido nitroso, conocido como gas de la risa, y no sentían dolor al golpearse. Intrigados, comenzaron a experimentar con éter y cloroformo en procedimientos médicos. Así nació la anestesia moderna, revolucionando la cirugía y reduciendo el sufrimiento humano. Sin embargo, no todos los avances científicos fueron tan pacíficos. Marie Curie, una de las mentes más brillantes de la historia, murió debido a la radiación de sus propios experimentos. Marie Curie murió por la radiación de sus propios experimentos científicos. Marie Curie fue una pionera en la ciencia, descubriendo elementos radiactivos como el polonio y el radio. Sin embargo, en su época no se conocían los efectos nocivos de la radiación. Pasaba horas manipulando materiales altamente peligrosos sin protección, llevándolos incluso en sus bolsillos. Su constante exposición la llevó a desarrollar una enfermedad mortal. Irónicamente, su trabajo salvó miles de vidas, ya que la radioterapia es una de las bases del tratamiento contra el cáncer. Hoy, sus cuadernos de notas siguen siendo tan radiactivos que se guardan en cajas de plomo. Pero si crees que la ciencia solo ha servido para el bien, en la Guerra Fría hubo planes aterradores, como detonar una bomba nuclear en la Luna. En la década de 1960, Estados Unidos planeó detonar una bomba nuclear en la Luna como demostración de poder. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían en todo, incluso en el espacio. Un proyecto ultrasecreto, llamado Proyecto A-119, tenía la intención de lanzar una bomba nuclear a la Luna y hacerla explotar. ¿El objetivo? Mostrar la superioridad militar de Estados Unidos y enviar un mensaje a la URSS. Afortunadamente, el plan fue descartado porque se temía que los efectos fueran impredecibles. En lugar de eso, la carrera espacial llevó a la humanidad a logros más nobles, como el alunizaje del Apolo 11. Sin embargo, la ambición de manipular la naturaleza no es nueva. En el siglo XX, el Titanic zarpó con el título de insumergible, pero la historia demostró lo contrario. El Titanic tenía suficientes botes salvavidas, pero no los llenaron correctamente. El Titanic, el barco más famoso de la historia, tenía botes salvavidas suficientes para 1.178 personas, aunque a bordo viajaban más de 2.200. Lo más impactante es que muchos de los botes no se llenaron completamente durante la evacuación, dejando cientos de espacios vacíos. La tragedia se agravó por la creencia de que el barco era insumergible, lo que hizo que la evacuación fuera caótica y tardía. De haber seguido protocolos adecuados, muchas más vidas podrían haberse salvado. Pero esta no fue la única tragedia inexplicable de la historia. En 1518, en Estrasburgo, ocurrió una epidemia de baile donde la gente no podía dejar de moverse hasta morir. En 1518, hubo una epidemia de baile en Estrasburgo donde la gente no podía dejar de bailar. En el verano de 1518, decenas de personas en Estrasburgo comenzaron a bailar sin control en las calles. Al principio, parecía una simple celebración, pero pronto se convirtió en una pesadilla. Los afectados no podían parar y bailaban hasta la extenuación, con algunos muriendo por ataques cardíacos y agotamiento. Los historiadores aún no saben exactamente qué causó este fenómeno. Algunas teorías sugieren que fue una intoxicación por hongos alucinógenos, mientras que otras lo ven como un caso de histeria colectiva. Este extraño episodio sigue siendo un misterio, pero no es el único suceso inexplicable de la historia. Winston Churchill, por ejemplo, sobrevivió a un accidente que pudo haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill tuvo un accidente automovilístico en Nueva York y sobrevivió. En 1931, Winston Churchill, futuro líder británico en la Segunda Guerra Mundial,
Visitó Nueva York y al cruzar la calle, fue atropellado por un automóvil. La colisión fue tan fuerte que estuvo a punto de morir. Lo curioso es que el accidente ocurrió porque Churchill, acostumbrado al tráfico británico, miró en la dirección equivocada antes de cruzar. Su recuperación fue lenta, pero si hubiera fallecido, es probable que la historia de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy diferente. Y hablando de eventos que parecieron predestinados, Abraham Lincoln tuvo un sueño premonitorio sobre su propia muerte. Abraham Lincoln tuvo un sueño premonitorio sobre su propia muerte. Poco antes de ser asesinado en 1865, Abraham Lincoln contó a sus allegados un sueño inquietante. Veía un ataúd en la Casa Blanca y al preguntar quién había muerto, alguien le respondía, el presidente. Días después, el 14 de abril, Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Este hecho ha sido interpretado como una extraña coincidencia o incluso como una premonición. Pero las muertes trágicas en la historia no siempre fueron predecibles. Thomas Edison, por ejemplo, llevó su rivalidad con Nikola Tesla al extremo cuando electrocutó a un elefante para demostrar que su sistema eléctrico era superior. Thomas Edison electrocutó un elefante para desacreditar la corriente alterna de Tesla. En la famosa Guerra de las Corrientes, Thomas Edison y Nikola Tesla rivalizaban por imponer sus sistemas eléctricos. Edison defendía la corriente continua, mientras que Tesla y Westinghouse impulsaban la corriente alterna. Para desacreditar a su rival, Edison realizó crueles experimentos con animales para demostrar los peligros de la corriente alterna. El caso más infame fue el de Tapsi, un elefante de circo que fue ejecutado con electricidad en 1903 como una macabra demostración. Irónicamente, la corriente alterna de Tesla terminó dominando el mundo. Y hablando de descubrimientos adelantados a su tiempo, los vikingos llegaron a América siglos antes que Cristóbal Colón. Los vikingos descubrieron América siglos antes que Cristóbal Colón. Aunque la historia oficial dice que Colón descubrió América en 1492, los vikingos ya habían estado allí unos 500 años antes. Se ha confirmado que Leif Erikson, un explorador nórdico, llegó a lo que hoy es Canadá alrededor del año 1000, estableciendo un asentamiento en Vinland. Pruebas arqueológicas en Terranova han demostrado que los vikingos efectivamente exploraron América antes que los europeos del Renacimiento. Sin embargo, sus intentos de colonización no prosperaron y la historia los olvidó, hasta ahora. Y hablando de genios olvidados, Mozart escribió una obra con letra obscena solo por diversión. Mozart escribió una obra musical con letra obscena solo por diversión. Wolfgang Amadeus Mozart no solo era un genio musical, sino también un bromista. Entre sus composiciones, existe una pieza llamada Lech Michi March, que se traduce como Bésame el trasero, una canción con letras bastante explícitas. Aunque hoy lo recordamos por sus sinfonías y óperas, esta pieza demuestra su sentido del humor y su rebeldía ante las normas de su época. Pero si de absurdos medievales hablamos, en el siglo XIII, la Iglesia Católica declaró la guerra a los gatos. En la Edad Media, el Papa Gregorio IX declaró la guerra a los gatos, lo que ayudó a la propagación de la peste negra. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX emitió una bula papal en la que condenaba a los gatos, especialmente los negros, por considerarlos criaturas demoníacas asociadas con la brujería. Como resultado, en muchas partes de Europa, se comenzó a exterminar masivamente a estos animales. Lo que nadie imaginó fue que esta decisión tendría consecuencias catastróficas. Con menos gatos, las ratas, principales portadoras de las pulgas infectadas con la peste negra, se multiplicaron sin control. Años después, en el siglo XIV, la peste bubónica mató a más de 25 millones de personas en Europa. Irónicamente, los mismos gatos que habían sido perseguidos habrían ayudado a controlar la plaga si hubieran estado presentes. Pero si crees que esta fue la mayor explosión de muertes en la historia, espera a conocer lo que ocurrió en Siberia en 1908 con la misteriosa explosión de Tunguska. En 1908, una explosión en Tunguska, Siberia, fue 1000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima y sigue siendo un misterio. El 30 de junio de 1908, una gigantesca explosión sacudió Tunguska, una remota región de Siberia. La onda expansiva arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando alrededor de 80 millones de árboles y generando una luz visible a miles de kilómetros de distancia. Se estima que la explosión fue equivalente a 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Sin embargo,
nunca se encontró un cráter de impacto. Los científicos creen que fue causado por la explosión de un asteroide o cometa en la atmósfera antes de tocar Tierra, pero hasta hoy sigue siendo un misterio. ¿Y si no fue un simple asteroide? Este evento sigue generando teorías, desde fenómenos naturales poco comprendidos hasta hipótesis más extremas sobre contactos extraterrestres. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.